Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y por fin le salió una buena al Gobierno Nacional en el Congreso de la República. El gobierno logró una victoria legislativa en la plenaria del Senado que aprobó el martes pasado el proyecto de reforma pensional. Todavía le falta pues el pasar el arroyo de la Cámara Baja a la Cámara de Representantes. Sin embargo, pues ya es importante conocer cuál es el ABC de esta reforma pensional. Y para ello tenemos en línea a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. Cuéntenos cuáles, digamos, los principales cambios que trae este nuevo régimen pensional. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes. A esta hora el noticiero La Tribuna del Cesar. Finalmente pasa en Senado el tema del proyecto de reforma pensional, muy discutido. Pero con todo y eso, Andrés, aquí hay que partir de algunas premisas. Lo primero es que hay conciencia de la necesidad de reforma en el sistema pensional. Y en ese sentido, la discusión no era oponerse específicamente a todo el proyecto, sino precisamente discutir algunos puntos específicos. Porque este sistema, por lo menos, tenía problemas de coberturas y problemas de sostenibilidad. ¿En qué sentido? En que la cobertura era muy baja, apenas 1 de cada 4 colombianos estaban, digamos que dentro del sistema pensional, lo cual lo hace muy bajo. Y la sostenibilidad en el sentido en el mediano plazo incluso no había con qué seguir pagando pensiones. Entonces había que hacer algo. Frente a eso el gobierno planteó un proyecto que, si bien es cierto tuvo una intención inicial, lo cierto es que también es mucho lo que se cambió, por lo menos de lo que se aprobó en el Senado. Y aquí lo primero es que se pasa de un sistema en donde el fondo público, que es Colpensiones, junto con los fondos privados de pensiones, están compitiendo, se pasa a un sistema en donde ellos se complementan, pero evidentemente prevaleciendo el tema del fondo público. Hoy tenemos entonces, con esa aprobación, que el sistema quedará con que el fondo público, que es el de Colpensiones, va a recibir la pensión o la cotización de todos los trabajadores colombianos que devenguen hasta 2.3 salarios mínimos. Y ahí creo que estuvo gran parte de la discusión, en el sentido de que el gobierno inicialmente estableció como un umbral de que los colombianos que ganaran hasta 4 salarios mínimos. La oposición hablaba de 1.5 salarios mínimos, incluso los fondos de pensiones hablaban solo de un salario mínimo de umbral. Al final se aprobó 2.3 salarios mínimos como umbral para que todos los colombianos que ganemos hasta ese monto coticemos en el fondo público, que sería el fondo de pensiones. Es decir, hoy Colpensiones, para que entendamos más o menos en qué cifra estamos hablando, tiene 6 millones de contribuyentes. Con el hecho de que todos vamos entonces a cotizar esa primera parte en Colpensiones, pasaría de 6 millones a 25 millones de contribuyentes, porque casi que todos los colombianos que están cotizando entrarían por lo menos en ese sistema de cotización. Ahora, ¿en qué quedan los fondos privados de pensiones? Que todo el excedente después de 2.3 salarios mínimos es el que van a recibir ellos como un ahorro complementario, en donde evidentemente seguirán administrando en las mismas condiciones o muy parecidas a las que se viene haciendo, pero solo sobre el entendido que sería a partir de los ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Ahora, en cuanto a cómo se va a hacer el aporte no va a cambiar, va a seguir siendo igual, 16% del salario, 12% lo pone el empleador, 4% lo pone el empleado, y en ese sentido digamos que el esquema no cambia. Pero lo que sí es cierto es que frente al ejercicio que se viene, vamos a tener una entidad recolectora de pensiones muy poderosa, porque va a recibir más de 18 millones de contribuyentes y por supuesto eso casi que cuatriplica las cifras que hoy se manejan, y eso implicará por supuesto un proceso de transición
que entendemos que no es tan fácil como inicialmente lo está planteando el gobierno, porque de plano se necesita una entidad con 30% más de trabajadores y según la Contraloría, Andrés, Colpensiones ni siquiera sabe cuánto más necesita para hacer todo el proceso de implementación. Entonces, ahí es donde, digamos que está una de las primeras discusiones, pero en últimas, digamos que el cambio fundamental, que es sobre el pilar contributivo, que llama el régimen, un nuevo régimen, y es que consiste en que Colpensiones será la gran administradora de fondos de pensión, Andrés. José Antonio, otro de los temas importantes en esta reforma es el tema del pilar solidario y ese ha sido uno de los caballos de batalla del gobierno nacional en el Congreso, también lo mencionaron en la campaña, pero en esta reforma dijeron que la ineficiencia del actual sistema era que las personas de escasos recursos se les dificultaba pensionarse, tener una pensión para asegurar su vejez. ¿Qué cambios se introduce el sistema para lograr ese propósito que era una de las banderas del gobierno? Andrés, como el sistema ahora se basa en pilares y precisamente el eje de todo el sistema es el pilar contributivo, adicionalmente a ese pilar van a existir otros pilares. En primero es ese que mencionas, el pilar solidario. El pilar solidario es básicamente un programa que busca establecer una renta vitalicia para toda aquella población vulnerable en línea de pobreza. Es básicamente, Andrés, tratar de ampliar la cobertura y el subsidio que se está hoy ejecutando a través de Colombia Mayor. Hoy Colombia Mayor tiene 1.700.000 beneficiarios y recibe más o menos 80.000 pesos. Lo que se busca es que eso se convierta en el nuevo pilar solidario, pero ahora ampliando a casi 5 millones de beneficiarios y que el subsidio sea equivalente a lo que está hoy establecido como la línea de pobreza, más o menos pasarlo de 80.000 a 223.000 pesos, más o menos es el cálculo. Eso, por supuesto, implicará todo un ejercicio de presupuesto nacional en donde el mismo gobierno intentará sostener ese pilar solidario para establecer ese tipo de renta vitalicia para las personas de escasos recursos. Adicionalmente a ese pilar solidario hay un pilar semicontributivo, que es uno de los que más polémica genera, porque inicialmente se plantea algo que puede resultar incluso siendo sano, y es que hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60 años, que no tuvieron la oportunidad de pensionarse, pero que cotizaron más o menos entre 300 a 1.000 semanas, tendrán un derecho a una renta vitalicia que se determinaría en la cantidad de ahorro que establecieron por las semanas que cotizaron, pero que no lograron pensión, y a eso se le sumaría una indexación que sería más o menos del IPC más 3 puntos. Es básicamente para colocarlo a valor presente, que la plata que ahorraron por lo menos se le entreguen a un valor presente calculándole inflación. Sin embargo, y en donde está la discusión, el gobierno señala que a ese pilar semicontributivo, que son las personas que no alcanzaron a pensionarse, les va a encimar un subsidio de 20% para hombres y 30% para mujeres. Aquí es donde ya mucha gente dice esto puede ser insostenible porque ese subsidio tiene que venir del presupuesto nacional o no se sabe si el gobierno mismo lo va a sacar de las pensiones que ahorra el sistema contributivo y ahí entonces como que ya la sostenibilidad comienza a ser un poco chueca, entre otras cosas. ¿Por qué, Andrés? Porque en este pilar es donde está la porción gruesa de informales en Colombia y recordemos que nosotros tenemos una tasa de informalidad superior al 55% y eso hace que establecer un esquema de subsidios casi que a la mitad de todos los trabajadores que tenemos complicará un poco las finanzas públicas y ahí es donde mañana más tarde veremos qué tan sostenible es el sistema. Ese es uno de los que puede presentar precisamente algún tipo de barrera. Y finalmente a eso, y más allá del sistema contributivo o del pilar contributivo, está el pilar de ahorro voluntario, que es aquel que, además de lo que ahorró obligatoriamente en compensiones, de lo que excedió porque ganaba más, pero que definitivamente quiere programar un ahorro, una pensión mucho mayor, es el que puede recurrir a estos fondos también de pensiones para un ahorro adicional al gusto y a la programación que el contribuyente quiera. Eso a grandes rasgos serían todos los pilares que tiene el sistema,
pues evidentemente las posiciones en cada uno. Lo que se busca, Andrés, básicamente en el sistema como tal es sobre todo ampliar la cobertura, porque hoy que tenemos una cobertura de 1 de 4 colombianos pensionados, la idea es por lo menos llevarlo a 3 de cada 4. José Antonio, pues muy didáctica su explicación, pero una vez aprobado esto por el Senado, no hacen falta, no sobran las críticas. ¿Qué críticas le están haciendo al sistema, especialmente a su financiación? ¿Es el cambio positivo para los colombianos? ¿Qué aspectos usted dice, en esto acierta el proyecto, en esto creo que hay riesgos que deben ser corregidos? Andrés, es absolutamente cierto que el cambio se necesitaba, el régimen era insostenible y había que atacar por lo menos el punto más álgido, que era cobertura. Creo que eso lo logra el nuevo proyecto de ley aprobado. La discusión radica, una de las más fuertes, en el umbral. Me parece que 2.3 salarios mínimos para que coticemos todos en Colpensiones puede llegar a ser aún alto. Y por supuesto, digamos que es el tema álgido, porque es que a la hora de ver la sostenibilidad, que ya se convierte en la primera o principal crítica que tiene el proyecto de ley, y es que entre más contribuyentes tengas o entre más aportes se hagan a Colpensiones, más sostenible eres en el tiempo. Por eso es que el presidente inicialmente plantea un umbral de 4 salarios mínimos. Ahora se logra 2.3, creo que incluso en contra del querer del presidente, que pretendía incluso 3, pero la aprobación fue de 2.3. Sin embargo, y con todo eso, Andrés, el tema está en que la misma ministra de Trabajo señala que es necesario revisar dentro de 15 años más o menos la evolución demográfica y hacer algunos cálculos actuariales para evidentemente saber si a esa altura el sistema sigue siendo viable. ¿Por qué? Porque resulta que hoy tenemos los riesgos que es posible que los contribuyentes no aumenten en la medida en que el desempleo está aumentando, en la medida en que el crecimiento demográfico o la tasa de natalidad está disminuyendo, y en la medida en que también enfrentamos el riesgo que haya efecto migratorio, es decir, que muchos colombianos se vayan y entonces queden menos cotizando al sistema. Ahí es donde comienza a temblar un poco la sostenibilidad del sistema, y sí llama mucho la atención que del mismo gobierno se dice esto hay que revisarlo en unos años porque es posible que haya que cambiar las reglas de juego. Entonces, eso creo que es fundamental en la crítica, porque muchos dicen aquí lo que se está planteando es un sistema piramidal en donde funciona si el número de contribuyentes aumenta a un ritmo que supere el número de beneficiarios. Entonces, creo que es una de la principal crítica que tiene, y es el tema de la sostenibilidad. Hay que estarlo revisando, Andrés, porque no se sabe si las premisas que hoy tenemos van a continuar en el tiempo. José Antonio. Otro fundamental en la crítica es el tema de quién maneja el ahorro. Andrés, aquí lo que sí está claro es que vamos a crear una entidad tan poderosa y ya no vamos a tener 2 joyas en la corona, ya no solo va a ser Ecopetrol, Colpensiones va a convertirse en una joya de la corona, porque va a administrar gran parte del ahorro, mejor dicho, la mayoría del ahorro pensional en Colombia, y eso le va a dar mucho poder, evidentemente entendiendo que también se crea un fondo de ahorro que el Banco de la República entraría a manejar. Pero con todo y eso, Andrés, aquí lo que hay es que primero establecer un esquema muy transparente de ahorro, en donde no se le meta nada de política a esto, ni se tome ese ahorro para otras cosas, sobre el entendido de que hay que protegerlo en el tiempo y porque puede, digamos que, sostener todo la larga duración del sistema. Entonces creo yo que es muy importante que se sea transparente. Además que otra de las grandes críticas aquí es que al Banco de la República le están diciendo, señor, usted va a entrar en un conflicto de intereses, porque si usted es el que la máxima autoridad cambiaria monetaria y crediticia, y es la que nos dice si sube o baja las tasas, ahora resulta que además de subir y bajar las tasas, se va a beneficiar de lo que usted diga, porque usted va a administrar un ahorro, que por supuesto el banco va a cobrar. Entonces, ahí hay una discusión que con toda seguridad va a ser demandada, esa parte del proyecto de ley en la Corte. Y lo otro que también ya no es ni siquiera crítica, Andrés, sino que es algo que va a pasar, y es que aquí quien se va a ver afectado es el mercado de capitales, la Bolsa de Valores de Colombia, porque recordemos que los principales actores hoy son los fondos de pensiones.
con los fondos de pensiones. Exacto, Andrés. Entonces ahí creo que la bolsa tendrá que buscar qué hacer porque esto puede ser un golpe letal. José Antonio, entendemos que este comentario nos hemos extendido por la importancia que tiene, porque es un cambio trascendental, es saber cuándo nos vamos a jubilar. Pero mire, le tengo una pregunta que me han hecho varios oyentes mientras estamos aquí haciendo esta explicación. El tema de, lo bueno es que el proyecto mantiene las edades de jubilación, no lo dijimos, pero lo mantiene intacto. Los hombres 65, mujeres 55, ahora con el fallo de la Corte que redujo la semana, ¿cierto? Correcto, la semana de cotización. Pero mire, esta pregunta que me hacen las personas que ya superan los 50 años, como Roger, como Limedes, que ya están, y que le faltan poquitos, o unos 10 o 15 años para pensionarse. Ellos dicen, ¿cómo me afecta si hay algún régimen de transición este cambio en las reglas de juego? ¿Qué les podemos responder a estas personas que están preocupadas? Roger está muy preocupado y Limedes también. Usted también está en esa lista, así que no se salga de ahí. Bueno, no, y usted, estamos los cuatro. Por supuesto que sí. Básicamente hay un régimen de transición que establece el proyecto en donde dice que mujeres que tengan hoy 750 semanas cotizadas y hombres 900 semanas cotizadas tendrán el derecho de escoger si nos cambiamos para el sistema nuevo o si permanecemos con el sistema actual. Eso incluso es algo que muchos analistas critican porque dicen que el régimen de transición debió ser más cercano en términos de edad y no en términos de cotización, porque muchas personas han comenzado a trabajar desde muy temprana edad, todavía les falta mucho por cotizar en términos de tiempo, pero que tienen muchas semanas tal como lo establece. De todas maneras, así se aprobó y creo que por eso Roger y Limedes quédense tranquilos allí en Colpensiones, que creo que les va mejor continuando con el régimen anterior sobre la base precisamente de que ya llevan muchas semanas cotizadas y están a puertas del tema de pensión. José Antonio, muchísimas gracias por esta explicación que el tema ameritaba extendernos en el tiempo. Le deseamos un buen resto de jueves y por supuesto le estaremos haciendo seguimiento cómo va ese proyecto y cómo pasa el arroyito de la Cámara Baja. Que tenga un buen resto de día. Muchísimas gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Este es nuestro panorama económico en la Tribuna del Cesar. 7:51 minutos, ya regresamos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.